Hola, hola, bienvenidos. Hoy estamos de forma especial con Frido, Hola. sí, y Juan David, quien va a ayudarnos a la traducción. Estamos haciendo una entrevista a Frido, está aquí con nosotros visitándonos. Él es de Alemania, pero acaba de llegar de Brasil, estuvo un mes en Brasil ministrando lo sobrenatural, soltando fuego de Dios y ahora está aquí en la ciudad de Cuenca por unos días, pero él ha estado estudiando en Betel. How many years? 3 years. Ok, 3 años ha estado él allá. Entonces, hoy queremos hacer una entrevista a él sobre un poquito de Alemania, sobre cómo ha sido el proceso de que el comunismo estuvo en Alemania y él en ese tiempo, cómo ha vivido, cuál ha sido su experiencia de salir de la Alemania del comunismo en su época. Entonces, vamos a empezar con nuestra entrevista. Bienvenido y Welcome. y quisiera que nos compartas I would cuál like fue you to tu share experiencia your experience en Alemania, in Germany, cómo tú naciste, how you were born, cuál fue tu época en la how que was estuviste. your times. Nos gustaría saber un poco más. We would like to know more about it. All right. Muy bien. Firstly, it's a privilege to be here right now. Primero de todo, es un privilegio estar aquí en este momento. Yeah, to speak to you and to speak to you. Es hablar contigo y hablar contigo. And I believe that the Lord will do and speak even through when I speak to Yo creo que everyone el hearing. Señor va a hablar aun cuando, even, how did you say that? When I speak, that the Lord will speak through me. Yeah, cuando yo hablo, el Señor va a hablar por medio de mí. Yeah. So before I start to share my experience, Antes de que yo empiece a compartir mi experiencia, I just want to lay a foundation of what to expect. quiero primero poner una base de cómo fue todo. Because everything you're going to hear, Porque todo lo que van a escuchar it is not about showing the worst case scenario, no es acerca de mostrar el peor caso y la peor escena, but it's more to show what is possible with the Lord pero es más para mostrar lo que es posible hacer con el Señor and what is possible when people pray. y lo que es posible cuando las personas oran. Because that is the testimony of Germany. Porque ese es el testimonio de Alemania. And all right. So even as Christians, Aún como cristianos, we are not trouble focused. no trouble focused. No estamos trouble focused. Enfocados en el problema. Gracias. But we are answer focused. Pero somos La respuesta al problema. somos la respuesta al problema. Ya. Do you understand that? ¿Ya? Enfocados en la respuesta. Enfocados en la respuesta. So, because I just want to speak a minute on that Yo before I quiero share. hablar un minuto acerca de eso antes de compartir, Because it's so important to have that foundation. porque es muy importante tener esa fundación. The work on the cross is finished, Cuando el trabajo en la cruz está completo the grave is empty. y la tumba está vacía, God is not, we are not waiting for God to do something. no estamos esperando que Dios haga algo. God is waiting on us to do something. Dios está esperando en nosotros para hacer algo, Because He did it all. porque Él ya lo hizo todo. The work is finished. El trabajo ya está He terminado. sent His Holy Spirit. Envió a su Santo Espíritu. The answer is here on earth La respuesta está aquí en la tierra. and living even in all of you watching. Y aún así está viviendo entre nosotros. It is Aquí the de los que presence están of viendo. God. Es la presencia de Dios. And we have always been focused on Him. Y siempre estamos enfocados en Él. And that will change the world. Y de ahí cambiar el mundo. But yeah, I grew up in Germany. Entonces sí, yo crecí en Alemania. My parents and everyone, we stayed in one city our whole lives, our all generations. Like my whole family stayed in my city for a longer generation. Toda mi familia estuvo en mi ciudad durante toda esa generación. I am from East Germany, Soy de East Germany, sería del este de Alemania, which used to be the communist side of Germany. que solía ser el lado comunista de Alemania. Yeah, I came from a beautiful town called Saalfeld. Yo vine de una hermosa ciudad llamada Saalfeld.
30,000 people live there. 30,000 personas vivían ahí. It's lovely, beautiful. Es hermoso. And yeah, it is located in the east central part of Germany. Y está ubicada en el este, en la mitad de esa parte de Alemania. So if you see Germany Entonces, cuando veas a Alemania and you point at the center of Germany, y apuntas a la mitad de Alemania, you go a little bit east, te vas un poco más al este and that's where I'm from. y ahí es donde vengo yo. So for 21 years, I grew up in my town Entonces, 21 años yo crecí en mi ciudad until I came to America. hasta que llegué a América. I am born 7 years after the wall in Germany fell, the German wall, and Germany was reunited. 7 years. 7 años. I've been born after the wall fell in Germany, I the was- Berlin Wall. Los muros, se cayeron los muros. What did you say after 7 years? So 7 years. I've been born 7 years after the wall. Yo Yeah. nací 7 años después de que el muro de Berlín haya caído. So that makes me the first generation born into a united Germany. Entonces me hace la primera generación en haber nacido en Yeah. una Alemania unida. Yeah, Germany was divided for many decades, Alemania fue dividida por muchas décadas. and people prayed. Muchas personas oraron. And the fact that I can be here right now Y el factor de que yo esté aquí ahora, in Ecuador, in South America, en Ecuador, aquí en Sudamérica, is a miracle. es un milagro. I, 20 years, 35 years ago, I couldn't have gone here. 35 años atrás yo no pude haber estado aquí. I mean, I wasn't born 35 years ago. Bueno, no nacía todavía. I am 24 years old. Tengo 24 años. And so when I first came to America, Entonces, la primera vez que yo vine a América, I met amazing people there. sorry, I met amazing people there. conocí bastantes personas increíbles allá. And one person really stands out. Sorry. One person really stands Y out. una persona realmente sobresale. Because one time we had a dinner at her house, Porque una vez nosotros tuvimos una merienda en su casa and she was sharing about her stories and about her past and her memories. y ella contaba todas sus historias de su pasado y todas sus memorias. And she shared with me about Germany. Sorry. And she shared with me about Germany. Y me compartió acerca de Alemania, That she's been praying for Germany. que ella ha estado orando por Alemania How when Germany was divided, she has been praying for it. y como Alemania fue dividida, ella estaba orando por eso. And I looked at her Y le vi a ella and I said, "What? y él dijo, ¿qué? Do you realize what's happening right now? Y yo le dije, ¿sabes lo que está pasando realmente ahora? I am here Yo at estoy your aquí. table. Sorry. I am here at your table. Estoy aquí en tu mesa. I couldn't be here if it was like years ago. Yo no hubiese podido estar aquí si hubiese sido hace You muchos prayed años. for Germany to be united. Tú oraste para que Alemania esté unida. I am the answer of your prayers." Yo soy la respuesta de tu oración. Wow. So yes, that's where I'm from. Entonces sí, así es como vine y así es de donde vengo. I'm right now a miracle sitting in front of you. Yo soy un milagro sentado aquí enfrente de ustedes. And it's just the beginning. ¿Quieres decir, Ese que es solo el comienzo. ¿Quieres decir que tus padres estuvieron en esa época de la división del muro de Berlín? You're saying that your parents were in the times of the division of the broken wall of Berlin. Yes. Y ellos te han compartido algo sobre cómo fue su juventud de ellos antes de que Have tú they shared nacieras. something about their past after that, after you were born? Before you were Yes. born. In Germany, En Alemania, we learn in schools about everything in the past of Germany. nosotros incluso aprendíamos en la escuela de todo acerca de Alemania en el pasado, del pasado. So we watch movies Entonces veíamos películas about how it's been, acerca de cómo fue and we learn, of course, from our parents. y también obviamente aprendimos de nuestros padres And it's interesting to hear for sure. y es muy interesante escuchar eso de verdad. En este tiempo
de libertad que tú naciste, in this time of liberty that you were born, tú has visto cómo la bendición ha venido a toda Alemania. you have seen how the blessing has come to all Germany. Ahora, la influencia del comunismo, Now, the influence of the communism, ¿qué generaba en esa época en Alemania? what was generating in that times in Germany? What happened in that time? What communism was bringing into Germany? Okay. Like, you know, Germany has started both of the world wars in the Entonces, ustedes saben que Alemania empezó las dos guerras mundiales, and the first one and the second one. la primera y la segunda. So after the second one, Entonces voy a ir ahora a hablar de la segunda. Germany was divided in two sections. Alemania fue dividida en secciones. Perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos partes. After the second World War, Germany was divided in two parts. Oh, okay. So it took about 10 to 10 years Le tomó como 10 años for the nations to decide which part is theirs. para decidir a una nación de cuál era su parte. Because if you know history and what happened during the World War, Entonces, si ustedes ven la historia y ven lo que pasó durante la you know la that Guerra Mundial, France, saben que Francia, the Americans, los americanos, the Allies, todos los aliados and the Russians y los rusos came and took Germany. vinieron y tomaron a Alemania. And because the Americans and the Russians don't like each other, Y como los alemanes y los rusos no se caen bien entre ellos, they had to make a choice. tenían que hacer una decisión. So they put a wall in between West and East Germany. Entonces pusieron un muro entre este y oeste de Because Alemania, America was like a free country, porque América es como un país libre. and Russia and the Soviets Lo has siento, been more cuando communist. dice la palabra América, nosotros entendemos que está hablando Estados Unidos, Estados Unidos, sí. Oh, yeah. Sí. Sorry. No, don't worry, no, don't worry. It's Yeah, a yeah. translate. It's a translate. It's okay. So, you know, even in my state, Aún en mi estado, Martin Luther comes from my state. Martin Luther. Martín Lutero viene de mi estado. He was born 1 hour from my home. Nació de una hora de distancia de mi casa. Bueno, tal vez para los que no saben quién fue Martín Lutero fue el reformador de la iglesia antes del año 1500, cuando Martín Lutero empezó el protestantismo y se separó de Roma, básicamente. ¿Okay? Yeah. Continue. So he's an amazing man. Él es un hombre increíble. And even if you go more north where I'm from, Y es más, si se van un poco más al norte de donde vengo yo, you find even the well of many revivals. encuentran bastantes avivamientos, Yeah. bastantes bases de los avivamientos. If the name Herrenhut says anything to you, I don't think so. Herrenhut. Just say. Sí, la palabra Herrenhut significa algo para ustedes. Like 100-year revival from there. Fue un avivamiento de 100 años, 100 years of prayer and fasting. 100 años de ayuno y oración. So my state has been also a state of revival. Entonces mi estado también ha sido un estado de avivamiento. And of course, times are changing and generations are passing. Y claro, los tiempos cambian y las generaciones también pasan. Many will change when the Muchos. wall would go up, Muchos cambian, when the wall came up. muchos cambiaron cuando la muralla se levantó. Algo pasa en la historia, Something happens in history, en los avivamientos. in revivals. Cuando hubo el avivamiento de Azusa When was the Susa revival? en 1900 In 19 en Estados Unidos o América, in United States or America. ¿ya? Y ese avivamiento se vino para Europa. That revival came to Europe. Inglaterra lo tomó England took it. y fue muy tocado por este I was touched avivamiento. about this revival. Pero cuando llegó a Alemania, But when it came to Germany, se dice la historia de que los alemanes en esa época como que no estaban muy abiertos al avivamiento. it was said that German people was not too open to that revival. Y que tal vez eso fue parte de que
también influenciara para las guerras mundiales. And that was kind of part of the influence for the world wars. Oh, yeah. ¿Tú crees que el avivamiento está relacionado con cambios de sistemas en el mundo de los países? Do you think that revival is made by changing systems in the world countries? That revival is made by changing. That you mean that revival is changing when the system goes up, or Yeah. When the system changes around the countries, does a revival goes in there? so basically, with my opinion and what I believe, Básicamente de mi opinión y de lo que yo creo, totally no. totalmente no. Because if you see the early church, Porque si ustedes ven a la iglesia temprana, the early church was born under the Roman authority. la iglesia fue levantada durante el Imperio Romano. So the church, if you read the book of Acts, Entonces, cuando ustedes leen el libro de Hechos, you see many accounts of persecution, suffering, and even death. ven mucha historia de persecución y de muertes Under the influence of a corrupt government. con la influencia de un gobierno corrupto. And even if you know more about history, when the Caesar Nero came más- into power in the Roman Empire, Y más atrás en la historia cuando the early church received its Nerón vino al poder, the early church received its worst persecution. la iglesia temprana recibió su peor persecución. So when you look at that, Entonces, cuando ustedes ven eso, what happened with the church? ¿qué pasó con la iglesia? The church was thriving. Thriving. Yeah, it was was good. It was healthy. It was growing. Cuando eso pasó, la iglesia estaba creciendo. So it is not so much about systems and governments. No es mucho acerca de sistema y gobierno, More likely of a position. It's about a position of the heart. más es de una posición del corazón. It is true that communism in my country destroyed many things. Es verdad que el comunismo en mi país destruyó muchas cosas, sí. But if a person really believes Pero si una persona de verdad and cree follows Jesus, y sigue a Jesús, nothing can stop him. nada le puede detener, Nothing can stop the gospel. nada puede parar el evangelio. People of the world tried centuries, thousands of years to stop the gospel in the whole world. Personas en el mundo han tratado de parar por 100,000 años la palabra de Dios. en It el didn't mundo. happen. Y nunca ha pasado. It's still growing, Sigue creciendo and you're part of it. y ustedes son parte de eso. You wouldn't sit there and watching this right now No estarían sentados ahí viéndonos if not many people laid their life down si no muchas personas dieron sus vidas to bring the Bibles to people. para dar Biblias a las personas. There are uncountable numbers of people who suffered and who were persecuted and who lived just dedication to Jesus every single day with the knowledge they could be dying. Hay muchos registros de muchas personas que dieron sus vidas para. Sorry, the second part. Yes, the people who gave their life to Jesus. Las personas dieron sus vidas para Jesús, para que el evangelio siga creciendo a través de las personas. It is not just nothing and you can sit there right now. ¿Quieres decir, No es perdón, nada que ustedes puedan estar ahí sentados. Es un privilegio. quieres decir que en medio de la zona comunista You're trying to say that in the middle of the communist area, el evangelio seguía creciendo por abajo? the gospel was still growing from below. So that's where I'm wanting to go. Allá es donde quiero ir. Like my thought process, my thought line. Ese era mi pensamiento. It is the heart of the gospel, firstly, Es el corazón del evangelio primero. never changes. Sorry. Never changes. Nunca cambia. But if you see a communist Germany, Pero si ustedes ven a una Alemania comunista, you see what how to say that right? It hasn't growing the church so much. no, en ese entonces no crecía la iglesia mucho. But it reveals the foundation that many people lay their lives on. Pero muestra que muchas personas dieron sus vidas. Because Europe has been always a religious continent.
Porque Europa siempre ha sido un continente religioso. Like we talked about, there has been many revivals all over Como Europe. hablábamos, ha habido avivamientos por toda Europa. And also the fact that you sit here is also coming from the revivals of Europe. Y también que ustedes estén sentados aquí es parte del avivamiento que ha venido de Europa. So, but my state and my side of the country, my side of the country, Entonces, en mi estado y en mi lado del país, people were just going to church because they go to church. las personas iban a la iglesia porque simplemente se iban a la iglesia. There was no real relationship with Jesus there. No había una verdadera relación con Jesús ahí. No real understanding of the gospel. No había un verdadero entendimiento So- en el evangelio. So when communism hit Germany, Entonces, cuando el comunismo golpeó a Alemania, their foundation was revealed. su fundación fue revelada. And many fell away from Jesus. Y muchos se alejaron de Jesús, But in reality, they were never following Jesus. pero en la actualidad nunca estaban siguiendo a Jesús. Yeah, what we talked about and what we talk about right now Lo que hablábamos del antes, is del to antes- really, del antes y lo que estamos hablando ahora, because I want to bring hope to you. es porque yo quiero traer esperanza para ustedes. That it's not about governance. Porque no es acerca del government, Yes. no es acerca del gobierno. Because if you let government decide if you follow Jesus or not, Porque si dejan que el gobierno decida si siguen a Jesús o no, it shows that you don't have a real relationship with Jesus. va a mostrar de que tú no tuviste una relación con Jesús. So what I'm verdadera. focusing right now Entonces, en lo que me estoy enfocando ahora is really the heart of the gospel. es de mostrar el corazón del It's evangelio. what we have as Christians, Es lo que tenemos como cristianos. which the world cannot take from us, Eso el mundo no puede tomar de nosotros. which no one can take from us. Nadie podrá tener eso de nosotros. So, yes, that's what I want to focus on En sí, eso es lo que yo me quería and to impart hope, because y dar esperanza. ¿Por qué? we look into history Vemos a través de la historia and we look at the worst governments of the world. y vemos los peores gobiernos del mundo. People were following Jesus. Las personas seguían a Jesús. People were changing the world. Personas seguían cambiando el mundo. And even their dedication for Jesus Y aún así su dedicación para seguir a Jesús even changed governments. cambió los gobiernos. Wow. Increíble, increíble. En esta temporada nosotros estamos moviéndonos para las elecciones. In this season we are moving for elections. ¿Cuál sería tu consejo para nosotros que estamos en una temporada de entrar en un tiempo tal vez hacia el comunismo o hacia la libertad? ¿Cuál sería tu consejo para la iglesia? What will be your advice? Advertise is another thing. Your advice about, because we are going to like kind of enter in a communist country or in a free country. What will be your advice with The that? church. For the church. For the church? Yeah. No matter what happens, No importa lo que pase, it cannot change you, no te puede cambiar, cannot move you, no te puede mover, because Jesus never changes. porque Jesús nunca cambia. Jesus is never shifting shadows. Jesús nunca está en desequilibrio. So of course we hope for Ecuador to stay like that right now. Entonces podemos seguir dando esperanza de que Ecuador se va a mantener todavía en libertad. Of course we believe for that Nosotros creemos en and we eso pray for that. y oramos por eso. But we don't let it decide if or if not what Pero no- happens with our faith. Pero no dejaremos que eso decida si va a dejar que nosotros continuemos o no en nuestra fe. My advice to the Church of Ecuador Mi consejo para la iglesia en Ecuador is to take the gospel personally, es que coja el evangelio personalmente, to take Jesus personally. que coja a Jesús personalmente. Do not look at the problem No miren al problema and just think it's just such a big problem. No. y lo miren como un problema muy grande. Look at the answer Miren la respuesta and live every day from the answer, y vivan todos los días por esa respuesta.
Because the good news of the gospel Porque las buenas noticias del will Evangelio never change. jamás cambiarán. What will happen with your purpose and your destiny Lo que pase con tu propósito y destino will not change. jamás cambiará. How many times we see Paul in the Bible ¿Cuántas veces hemos visto a Pablo en la encouraging the Biblia? church? Dando ánimos a And he la said, iglesia do you realize your inheritance is in heaven? y diciendo, ¿ustedes no se dan cuenta que su herencia está en el cielo? We have a hope that is unwavering Tenemos una fe que no tiene límites, despite circumstances. rompe toda My circunstancia. advice is, Mi consejo es, don't let circumstances change no what you believe, dejes que las circunstancias cambien lo que tú crees, but let what you believe change circumstances. pero deja lo que tú crees cambie las circunstancias. Because now you're no longer living from the outside in as a Christian. Porque ahora tú no vives de lo que viene de afuera hacia adentro como cristiano. As a Christian, the Holy Spirit lives in you. Como cristiano, el Espíritu Santo vive The en ti. presence of God is in you. La presencia de Dios está en ti. You live from the inside out. Vives de dentro hacia afuera. And there aren't bad days anymore. Y no hay días malos. No hay nunca más días malos. It is only opportunities to shine. Solo hay oportunidades de brillar. Jesus says, you are a city on the hill. Sorry. Jesus says, you are a city on the hill, Ustedes son una montaña en una ciudad en una montaña, dice Jesús, which is visible for everyone. que es visible para todos. So let's be a city on the hill. Entonces seamos una ciudad en una montaña. Let's shine the light of the gospel to the darkest places. Brillemos con la luz del Evangelio a los lugares más oscuros. Because you have the answer living in you. Porque ustedes tienen la respuesta What the viviendo en world ustedes. needs to hear. Lo que el mundo necesita What escuchar. Ecuador needs to hear. Lo que Ecuador necesita escuchar. So focus on that. Y enfóquense en eso. Keep your eyes on Jesus Mantengan sus ojos en Jesús. and fall in love with him like never before. Y enamórense de Él como nunca antes. That will change the world. Eso cambiará el mundo. Yeah. Wow, qué mensaje de esperanza que nos has dado. What a great message of hope you have given us. Con esas ideas, con ese sentir que nos deja nuestro amigo, animamos a toda la iglesia para que pudieran estar el día de mañana, que vamos a madrugar a las 5 de la mañana a adorar en el Parque Calderón. Vamos a tener un tiempo de adoración, de clamor, de intercesión, y luego vamos a ir al Consejo Nacional Electoral también para orar, pidiendo que el Señor siga tomando el control y dándonos esa esperanza gloriosa que tenemos que ser como iglesia. Ujú. Gracias. No sé si tienes Thank algo you. más. I don't know if you have something else. One more thing. Una cosa más. When you intercede, Cuando ustedes intercedan, don't take the burden upon yourself and think that is the Lord. no se carguen el problema encima pensando que es del Señor. Treat it like Jesus himself. Trátenlo como Jesús encima. He saw sin, of course. Él vio el pecado, claro. But what caused him to come to earth and die for mankind Pero lo que le pasó, lo que hizo que él viniera a la tierra y muera, was not because he saw a problem and he wants to remove the problem. no fue porque vio un problema y quería quitar ese problema. He saw beyond it. Él veía más allá. He De eso. saw the true value of people. Él veía el verdadero valor en las personas. He saw why he made people in the first place. Él vio por qué él hizo a las personas en primer lugar. That moved him to come Eso le movió a venir to redeem mankind. para poder redimir a la humanidad. So be like that. Entonces sean así. When you pray, Cuando oren, see what God sees. miren lo que Dios ve. Pray with the heart of God. Oren con el corazón de Dios, And that's full of joy. que está lleno de gozo. And let that come. Y dejen que eso siga. Gracias por tu Thank mensaje. you for your message. Por favor, ¿podrías terminar haciendo una oración Can por you nosotros? please finish praying for us? Of course. Sí, sí, claro. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, that we are found in you, porque estamos encontrados en ti, that you live inside of us, porque vives dentro de nosotros, that no day can be the same anymore. que ningún día puede ser igual, Because you chose to come porque tú decidiste venir and pay the highest y price pagar un alto precio to put your Holy Spirit in us, para poner tu Santo Espíritu en to nosotros, redeem us to yourself. para redimirnos como No day para ti. can be the same.
Sorry. No day can be the same. Ningún día va a ser igual. Thank you, Jesus, we can wake up in the morning Gracias, Jesús, porque nos podemos levantar en las in your mañanas presence en tu presencia and see how we don't deserve any of that, y ver cómo no merecemos nada de eso, but how you freely gave it pero all. cómo nos diste. And now life is a privilege. Y ahora la vida es un Doesn't privilegio. matter what happens around us. No importa lo que venga a ser. Doesn't matter what alrededor de happens in nosotros. governance. No importa lo que pase en We el still gobierno. wake up in your Aún nos presence. levantamos en tu presencia. You're still living in Aún us. sigues viviendo en nosotros. We're still the light of the world. Seguimos siendo la luz del mundo. So thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for always reminding us por siempre estarnos recordando of why we are alive. y decirnos por qué estamos vivos. That we do not live for a better day, No vivimos para un día mejor. but we live to shine your light into the Vivimos world. para dar esa luz al mundo. And we live to represent you on earth Y vivimos para representar all the days of our lives todos los días de nuestra until you vida. take us Hasta que te nos back lleves, home nos lleves a in your casa. lovely presence to be with forever for all of En tu eternity. hermosa presencia para pasar ahí el resto de What la a eternidad. joy. Qué alegría. What a hope. Qué esperanza. Thank you, Jesus, for the Church of Ecuador. Gracias, Jesús, por la iglesia de Ecuador. That the church is infected with hope. Que la iglesia esté infectada con esperanza. That doesn't matter what happens. Que no importa lo que That we pase, can shine your podamos light brillarnos con nuestra and luz see you impact the whole y nation. verte impactar a toda una nación. Everyone, starting Todos. from the neighbor Empezando desde el vecino to the president. al presidente. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. have your way in Ecuador. Que tu voluntad se haga You en are the Ecuador. Lord. Tú eres el You are Señor. the King, Tú eres el Rey. and you reign for all of eternity. Y tú reinarás por And we toda will la be eternidad. forever looking at you, Y Jesus, siempre te estaremos viendo a ti, Jesús. and never turn our eyes away from Y you. nunca moveremos nuestros ojos de In ti. Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén. Amén, amén. Gracias por haber you estado con nosotros for en being esta with us entrevista y les animamos a todos que puedan unirse a este tiempo de intercesión y de mirar desde la vista de Jesús a toda nuestra nación, como Dios ama al Ecuador y su iglesia brillando para que su presencia se manifieste. Gracias a todos por este tiempo. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Chao. Nos vemos. Chao. Ciao.